Muy buenos días, qué gran alegría volvernos a encontrar hoy y ver cómo cada domingo estamos retomando también ese anhelo, ese deseo, ese sentir de encontrarnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy estamos con el aforo completo y eso pues nos da mucha alegría porque ya de por sí tenemos una limitante, ¿cierto? Y es que sabemos que hay que cumplir con unos parámetros de la cantidad de metros cuadrados, el espacio que tenemos, y disponer para ello de una cantidad de cupos, cierta cantidad de sillas. Pero hoy entonces estamos felices de que podemos contar con la presencia de todos ustedes aquí y seguir en contacto con las familias que están ahí conectadas a través del YouTube, que esperamos también puedan ellos sentir un poco de ese ambiente que está viviéndose aquí, ¿cierto? Que también como iglesia extendida, estando allá en sus casas, ellos también puedan sentir una parte de ese calor de familia espiritual que nos sigue uniendo a pesar de todo lo que pase, a pesar de las distancias. Hoy para los niños más chicos de 10 años hacia abajo ya tenemos dispuesto un espacio allí atrás para tener una enseñanza, así que Benjita puedes salir allá atrás al estacionamiento, ya los demás ya partieron, te dejaron Benjita, ahí están. Y qué bueno que puedan tener este espacio también nuestros niños para compartir de la palabra del Señor, ¿cierto? No tenemos tantos espacios como teníamos antes, también este lugar cambió un poco la configuración, antes teníamos unas salas habilitadas allá atrás para los chicos, pero conforme va cambiando también el clima, pues eso nos bendice y nos da la oportunidad de tenerlos allí en el estacionamiento sin que se congelen. Y hoy, por ejemplo, es uno de esos días que ya empieza a sentirse realmente la primavera, ¿verdad? Aunque nos dicen por ahí en las noticias que esta semana se va a sentir un pedacito de verano. 2-3 días con temperaturas altas, cercanas a los 30 grados, así que vamos a tener de pronto un anticipo de cómo va a ser el verano. ¿Qué les parece? Un verano así bien cálido, ya empecé a ver los que dicen, no. Sí, algunos somos más como del frío, ¿cierto? Como del fresco, de la primavera. Pero igual el Señor nos bendice con todas estas temperaturas maravillosas. Hoy tenemos la bendición de que nuestros chicos pueden estar allá afuera y van a estar supremamente bien porque está muy agradable el clima. Así que qué bendición. Y nosotros seguiremos aquí resguardados también en medio de este contexto de lo que significa tomar las precauciones y acoger lo que nos han pedido que hagamos también como iglesia, pero en general estas son algunas recomendaciones que nos han dado de parte del gobierno de una manera muy general y nosotros podríamos realmente no asumirlas, pero hemos entendido que nuestra parte también es obedecer, ¿cierto? Y ahí hay una gran bendición también en la obediencia. Lo que trae muchas veces la desobediencia es dolor, y esto es bueno recordárselo a nuestros niños desde chicos, que la desobediencia causa dolor. Y cuando lleguemos adultos, pues no tendremos que estar experimentando tantas situaciones complejas, porque ya hemos entendido que la desobediencia a los parámetros, a lo que el Señor nos ha dicho, causa dolor. Así que este propósito de aprender juntos es lo que nosotros encontramos en la Escritura como una motivación para crecer y avanzar en unidad como familia espiritual. La semana pasada entonces estábamos viendo que ese es el propósito de los ministerios que el Señor ha entregado. Y cada uno de nosotros aporta para el crecimiento de otro. Anoche teníamos aquí en la reunión de matrimonios a matrimonios de casi todo el espectro de años de matrimonio, desde los que van bordeando los 20, los que van pasando los 20, los que están en los 30 años y llegando a los 40 años de matrimonio. Entonces imagínense si no va a ser valioso el consejo de aquellos que van más adelante, que ya tienen nietos, que están en otra etapa, que ya están, después de haber tenido los hijos en la casa, ya todos se fueron y están ellos dos solos. Entonces ese consejo
aporta para el crecimiento de otros. Y por eso es que la iglesia se bendice con todos. No es el espacio donde yo voy a ver quién me bendice, sino que yo voy a bendecir a otros también, de múltiples formas. Así que anoche tuvimos ese espacio maravilloso para poder vernos, aprender los unos de los otros y entender que, como mirábamos la semana pasada, nuestro organismo tiene diferentes partes y secciones unidas por coyunturas, que estas articulaciones cumplen funciones maravillosas, que sería muy limitante para nosotros tener dos brazos derechos. Pero como tenemos uno derecho y uno izquierdo, entre ellos dos, ¿cierto? Se manejan muy bien para apoyarse, para auxiliarse, para acompañarse, y en ese propósito como iglesia, pues sería terrible pensar que todos fuésemos igualititos, que todos hiciéramos lo mismo, que todos habláramos igual, que cantáramos en el mismo tono, que tocáramos todos el mismo instrumento. Imagínense poner aquí 20 guitarras, pero tenemos una, Huguito la toca, tenemos una armónica, Alex majestuosamente la interpreta, tenemos talentos para el piano, tenemos voces, y entre todos nos articulamos para cumplir un propósito. Y a eso entonces la Escritura le llama el propósito de la unidad, el propósito de cumplir con el mandato del Señor, el propósito de ver crecer la iglesia. Y ese crecimiento entonces es en todos los aspectos, también el crecimiento numérico. El crecimiento numérico que se logra cuando cada uno de nosotros en la semana, en el día a día, somos portadores del mensaje de salvación. Cuando extendemos invitaciones, anoche en matrimonios tuvimos una pareja invitada, eso nos alegra mucho. Hoy aquí tenemos también una familia invitada y queremos darles las gracias también a quienes traen a sus familiares, que nos complace mucho volverlos a ver, como a Lucy, la mamá de Joana. Muy bienvenida. Y podemos darles un aplauso a todos aquellos que nos visitan hoy. Saludando a Marcos y a Paula, que están allí atrás, que recién llegaron aquí a Santiago esta semana y ya nos están acompañando hoy. Muy bienvenidos. Así que es un gozo cuando nos volvemos a encontrar y cuando vamos viendo que la función de todos nosotros está perfilada hacia el mismo propósito, es darle honra y gloria al Señor. Para eso nos reunimos. El apóstol Pablo lo expresó en el primer capítulo de Efesios, que nuestra función es para alabanza de la gloria de Dios. Y eso es entonces el propósito que nos convoca hoy. Pero las semanas anteriores hemos estado mirando un texto, específicamente en el mismo hemos estado, lo miramos de diferentes formas, en fragmentos largos y cada vez más cortos, y hoy nos vamos a enfocar en una parte de ese espacio de Efesios capítulo 4, en donde el Señor nos habló de los ministerios y habló de los apóstoles. Se me pasó uno más aquí ya, los apóstoles. Porque recuerden que el apóstol Pablo nos estaba dando una pauta especial de que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. En ese versículo 11 entonces y las próximas semanas nos vamos a enfocar en cada uno de estos ministerios para entender quiénes fueron estos personajes. ¿Por qué estos ministerios siguen hablándose de ellos en la Escritura? Si siguen vigentes o si fueron para un momento específico, y cómo cada uno de nosotros nos podemos ver identificados con la funcionalidad de esos ministerios. Así que para dar inicio en la lectura, les voy a invitar a buscar en sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 26.
versículo 12 al 26. De Hechos capítulo 1, pasaje un poco largo, 12 versículos, pero creo que es bueno que tengamos todo el contexto allí. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Así que en favor de todos voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Presten atención a esa palabra, ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos en tu nombre para alabanza de tu gloria, Señor, para escudriñar tus escrituras y para recibir a través de ellas la guía, la instrucción, la dirección que tanto necesitamos. En tus manos quedamos dándote gracias porque tu Espíritu Santo, tu presencia está aquí en medio nuestro. Y podemos gozarnos de saber que eres nuestro Maestro, que eres quien nos enseña, que eres el buen pastor y que tienes cuidado de tus ovejas. Así que bendícenos con tu palabra, Señor, que no sean mis palabras, sino que podamos nosotros entender y comprender el mensaje que se ha transmitido a través de la Biblia. Eso lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, desde hace unas semanas hemos estado pensando en que lamentablemente hay que estar muy atentos al error, porque aunque ya vimos esta imagen, algunos pueden pasar de largo la instrucción de que hay que estar atentos y no se dan cuenta del error. De los que están aquí, yo creo que ya todos saben cuál es el error, ¿cierto? Aunque puede ser que no. Viendo así como rostros de ¿dónde estará el error?
¿Ya lo viste, Huguito? ¿Sí ven? Que a veces uno da por sentado que ya todos lo saben, ¿cierto? Pero no. El error puede ser muy chico, puede ser hasta imperceptible, pero está ahí. ¿Dónde está el error? Que está 2 veces la palabra él. Pero como nos la separan en dos, ¿cierto? En 2 líneas, no nos alcanzamos a veces a dar cuenta. ¿Puedes encontrar el error? Está 2 veces él. Y algunas veces hasta hemos visto ya la imagen y como pasan los días, la volvemos a mirar después y ya se nos ha olvidado cuál era el error. Y podemos caer en el mismo error 1 y 2 veces y hasta más. Pero la palabra nos anima y el apóstol Pablo ahí en Efesios 4 nos decía, tengan cuidado con las artimañas del error. Porque son muy habilidosos aquellos que quieren engañarnos. Por ejemplo, con los billetes, ¿cierto? Yo he tenido en mis manos billetes falsos que digo, pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que es muy difícil notarla, porque los hacen muy bien. Hay algunos engaños que están muy bien elaborados, esas llamadas que le hacen a las personas, ¿cierto? Para embaucarlos, para estafarlos. Es que no tienen error, ellos hablan con mucha convicción. Si uno está por ahí medio distraído, cae. Pero el error está muy bien elaborado y a veces nosotros no alcanzamos a percibirlo y caemos en el error. Y lamentablemente con el correr de los años en la fe muchas personas pueden dar como la sensación de que ya conocen todo lo que hay que escuchar sobre la Biblia. Ya llevo tantos años escuchando predicaciones. Cuando voy en el auto pongo en el radio la predicación. El fin de semana no voy solamente al culto, sino que en la tarde me escucho otra prédica. Pero aquellas personas que han dicho una y otra vez que se las saben todas, también caen en el error. ¿Y saben qué? Pastores y maestros que se preocupan de estudiar las Escrituras, que pasan 4 o 5 años en un seminario analizando y estudiando las Escrituras, ¿será que nunca caen en un error? También pueden caer en el error. Todos nosotros somos perceptibles de caer en el error. Aunque hayamos escuchado el mensaje, aunque hemos sido guiados en la sana doctrina, muchas personas han caído en el error, por ejemplo, en ocasiones de creer que cierta interpretación de la palabra de Dios estaba muy equivocada. Llegó alguien que sí nos dijo cuál era la verdadera interpretación. Y a veces, con el pasar de los años, van apareciendo supereminentes maestros que vienen y nos dicen cosas que estuvieron ocultas para todos por 2000 años. Pero yo soy el único que la pude notar. Y esa idea de que fue el único, ¿cierto? De que es exclusivo, como que gusta mucho. A veces cuando a una persona le dicen, mira, este modelo es exclusivo, solamente hay uno. Y claro, uno dice, pues hasta bueno, porque no sé si les ha ocurrido que en algún momento se encuentran con alguien que tiene una polera o una camisa igual que la suya. Se siente un poco incómodo, ¿no? Es mucho mejor cuando decimos esta es exclusiva, nadie más la tiene. Y a veces ese sentido de que algunas personas tienen una verdad exclusiva, que es una revelación de la palabra de Dios que fue solamente para mí, como que llaman mucho la atención. Y muchos los buscan. Y muchos prestan oído. Y entonces empieza uno a recordar también el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, en los postreros tiempos habrán algunos que tienen comezón de oír y se van a amontonar donde les digan cosas que son llamativas. Y entonces pasa el tiempo y siguen apareciendo como que nuevas revelaciones ocultas, quién sabe en dónde, de personas que nos dicen que ellos son los que tienen la verdad. Pero la verdad sigue siendo la misma.
Y aunque nosotros entendemos que el Espíritu Santo está obrando de maneras particulares, como dice 1 Corintios 12:11, lo que el Señor entregó de una forma especial ya está consignado en la Escritura la forma en que lo hizo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es uno de esos versículos que hay algunos maestros del engaño y del error lo han tomado para decir que el Espíritu Santo les dio a ellos algo en particular muy diferente y especial. Y yo quiero hoy entonces que tengamos muy atentos nuestros corazones a lo que la palabra del Señor dice. Porque, vuelvo y lo digo, esto de los años de experiencia no da ninguna garantía. No es que una persona después de 30, 40 años estando en la iglesia ya no lo van a poder engañar nunca. Lamentablemente se dan unas mañas terribles para manipular ciertos textos bíblicos, para manipular pensamientos, para manipular conciencias, y aparecen entonces nuevas enseñanzas sobre lo que ya había sido establecido y estaba escrito, pero que muchas personas se van detrás de, llevados por el error. Vamos a convenir que lo primero y lo cual no va a cambiar jamás es que la cabeza sigue siendo Cristo. En Efesios 4:15, el apóstol Pablo nos dejó claro: sigue la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo primero que nosotros debemos siempre convenir es que la preeminencia, la importancia, el nombre que está por sobre todo nombre es el de Cristo. Y no hay ninguna agrupación en la cual se pueda levantar alguien con la autoridad suficiente como para decir que está por encima de Jesucristo. Pero nosotros vemos como que esto es una exageración. ¿Quién se va a poner por encima de Jesucristo? Pues tal vez no lo digan directamente, ¿cierto? Pero con lo que ordenan, con lo que dicen, con las instrucciones que imparten, muchas veces se van por encima de la Escritura. Apareció un caballero de nombre Miguel de Jesús Miranda, ya falleció, pero él apareció por allá en los años 90, a finales de los 90, diciendo que una de esas revelaciones especiales que él había obtenido era que el Nuevo Testamento debía leerse única y exclusivamente a partir de las cartas del apóstol Pablo. El resto no funcionaba. Si ustedes quieren estudiar un poco, solamente googleen el nombre, les va a aparecer una relación sobre una agrupación llamada Creciendo en Gracia, que él fundó. Y que bajo esta directriz manipuló a muchas personas para que llegasen hasta el extremo de tatuarse el 666. ¿Ahora se están acordando? Se tatuaban el 666 porque él había recibido la revelación de que ese era el número de Dios y todos los escogidos debían tatuarse ese número. Bueno, en ese entonces el tatuaje se veía como algo completamente irreversible. Gracias a Dios, con el tiempo muchas personas pudieron quitarse ese nefasto tatuaje cuando cayeron en la cuenta de todo el error en el que estaban a partir de la guía de un líder que les empezó a decir que todo lo que debían hacer era exactamente lo que él dijera y no lo que Jesús dijo. Se puso como cabeza y movió de ahí a Jesucristo. Ninguno que se diga seguidor de Jesús va a cambiar lo que la palabra del Señor dice, porque la cabeza sigue siendo Él y nadie más.
Nosotros en las iglesias, en las congregaciones, tenemos un liderazgo, pero nosotros no somos la cabeza. Aquí hay un consejo de ancianos que nos reunimos, que oramos, que pedimos la dirección del Señor para la toma de decisiones, pero no es la decisión de uno y los demás dicen sí. Y buscamos con todo nuestro corazón que cuando tomemos decisiones sea bajo el consenso, es decir, que estemos de acuerdo. Porque las votaciones tampoco funcionan muy bien, ¿cierto? ¿O ustedes se han dado cuenta que nos han funcionado muy bien las votaciones para elegir a los mejores? Y estoy hablando, ¿cierto?, de las votaciones que tenemos en el sistema democrático para escoger desde el presidente, los congresistas y en este momento los convencionales, también los gobernadores, los alcaldes, los concejales. ¿Cómo nos ha ido con esas elecciones? No siempre muy bien, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que es el Señor el que hace la labor. Él mismo constituyó. Y Él es cabeza y nadie va a ocupar ese lugar nunca jamás. Siempre será Jesucristo la cabeza y lo que Él nos enseñó sigue siendo vigente. Entonces eso de que vamos a cercenar la Biblia y vamos a leer solamente un fragmento de ella, las cartas del apóstol Pablo, se contradice aún con lo mismo que escribió Pablo. ¿Ven lo tremendo que es esto? La gente se llevó la enseñanza de este líder, la obedecieron así nomás, dijeron sí, debe ser así porque él lo dijo, y no se percataron de que las mismas escrituras de Pablo decían, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el líder les decía que no era toda, sino solo una parte, y ellos creyeron. Yo me encontré con un caballero y uno diría, bueno, esto es tema de ignorantes. A veces uno dice eso, ¿cierto? Generalmente puede encontrar una explicación. Es gente sin estudio. Cirujano cardiovascular, seguidor de esta agrupación. Y con toda la firmeza me decía, es que el maestro nos enseñó que solo son las enseñanzas del apóstol Pablo. Y también nos enseñó que ya no había que bautizar. Esa era otra de sus enseñanzas. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo no bautizaba. Y a ver, que el apóstol Pablo no bautizaba, y entonces nos fuimos a 1 Corintios. Y apenas en el primer capítulo el apóstol Pablo dice, yo no he bautizado a muchos, solamente a Crispo, solamente y a los de la familia de Estéfanas, pero no es mi ministerio. Qué contradicción tan completa, ¿cierto? El apóstol Pablo sí bautizó, pero no se dedicó a bautizar. Él mismo dijo que había bautizado y ahí hay una lista de 4 personas y una familia. Pero la gente siguió la enseñanza de este caballero porque él les dijo que solamente eran las cartas de Pablo y una cantidad extra de enseñanzas que mucha gente se la creyó. La cabeza no puede ser otra que Jesucristo. Y mis amados hermanos, cuando ustedes empiecen a escuchar una predicación de la palabra, un mensaje, una enseñanza, donde no está Jesucristo y donde no es el centro, no la escuchen más. Porque no está teniendo el fundamento que necesita toda predicación, que es Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Ustedes van a encontrarse en su caminar cristiano con muchas enseñanzas, con muchos ministerios, pero no todos tienen a Cristo como cabeza. Así que mucho cuidado, mucha atención, para no caer en las artimañas ¿del qué? Del error. Las artimañas del diablo que utiliza el error para confundir. El error no es algo nuevo. Recuerden que cuando estaban allá en el jardín del Edén y Eva estaba contemplando el árbol, el primer error que quiso convencer la serpiente a Eva es de que
Dios les había dado una información equivocada, con que Dios les dijo que no podían tomar de los árboles. Pero Eva no cayó en ese momento y le dijo, no, podemos tomar de todos menos de uno. ¿Ven el error en el que la estaba haciendo caer? Que Dios les había dicho que no podían tomar de ningún árbol. Eva lo corrigió y le dijo, no, podemos tomar de todos menos de uno. Ahí no cayó. Pero más adelante la tentación cambió, porque el enemigo sigue haciendo lo mismo. Así que cuidado, mis hermanos, con caer en las artimañas del error. Y aunque esta imagen no nos dice que estos eran los apóstoles, nos muestran una imagen de un grupo de personas que estuvieron siguiendo a Jesús y que cumplieron con una serie de características. Y la palabra del Señor nos lleva claramente a encontrar el perfil de estos personajes. Lo primero que tenemos que pensar es si estos apóstoles traspasaron la posta a otros que también se les llamaron apóstoles. ¿Han encontrado ustedes en la Escritura, cuando han leído el Nuevo Testamento, algún pasaje donde uno de los apóstoles comisionó a otra persona para que también fuera apóstol como él? Porque esa es la imagen que tenemos, ¿cierto?, de este deporte en el atletismo, que normalmente es como la posta 4%, ¿cierto? Cuando uno sale corriendo y da toda la vuelta y viene el de atrás y le entrega el testimonio, se llama ese palito. Pues saben que cuando nosotros estudiamos la Escritura no encontramos ninguna referencia de algún apóstol que haya dicho, toma, tú sigues siendo ahora apóstol porque yo me voy a pensionar. Yo me voy a jubilar, entonces ahora tú debes ser el apóstol que me reemplace a mí. Tanto así que en el pasaje que acabamos de leer en Hechos, aunque nosotros entendemos que pasaron una serie de días después de que murió Judas, y nos dice la Escritura, cuando analizamos todo este contexto del tiempo que pasó Jesús con sus discípulos resucitado, teniendo en cuenta la fecha en la que fue crucificado y murió y la festividad que llegó después, el Pentecostés, se nos dice que Jesús estuvo 40 días con ellos, compartiendo con ellos. Nos dice que ellos volvieron a Jerusalén desde el lugar de los olivos cuando Jesús ascendió, pero antes de eso había compartido con ellos en el camino, había compartido con ellos en el aposento alto. Nos dice también Juan capítulo 21 que compartió con ellos allá en el lago, les preparó una comida. 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos y no le encontró reemplazo a Judas. ¿Ven lo interesante? 40 días y Jesús no dijo, Judas hay que reemplazarlo, así que, ¿quién será el siguiente? Esperen, a ver, ¿en dónde tengo guardado el papelito? No, Jesús no se encargó de eso. Jesús ascendió, los comisionó, Él solamente nosotros lo vemos nombrando a esos 12 que fue llamando. Cuando Él los llamó a uno que estaba cobrando los impuestos, le dijo, sígueme, y ese lo siguió. A otros que estaban por allá pescando, fue y los buscó y les dijo, vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y Él fue y los llamó. ¿Y por qué no llamó al que iba a reemplazar a Judas? La labor de Jesús la vemos nosotros reflejada en muchos textos. Miren, en Lucas capítulo 6, versículo 13 nos dice claramente, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fue Jesús mismo el que los escogió, los llamó del grupo que estaba con Él, que lo habían acompañado,
que estuvieron con él hasta desde el principio, desde el bautismo, cuando fue Jesús y se presentó delante de Juan. Lo acompañaron en sus travesías, fueron de norte a sur, estuvieron en Galilea, fueron a Capernaum, pasaban con él en la barca cuando llegó una tormenta. El grupo de discípulos era grande, pero Jesús escogió de allí a 12. Los nombró apóstoles, los comisionó. Y dice la Escritura algo muy lindo, que ellos fueron testigos de la resurrección. Y esto nos debe calar bien, porque nosotros encontramos momentos en los que, hubo varios testigos de la resurrección. Pero nos dice, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Me acordé de la canción de anoche, Huguito, paz. Vino Jesús y los saludó, se puso en medio de ellos y muchos se asustaron. En ese contexto no estaba Tomás, pero después cuando Tomás llegó le dijeron: vino el Señor, ha resucitado. Y Tomás dijo: no les creo. Ustedes mañosos, ustedes mentirosos, no les creo. Hasta que yo no ponga mi mano, ¿se acuerdan? Y por eso todavía hoy a algunos que no nos creen les decimos: ay, un tomasino. Se quedó, ¿cierto? Se quedó en la historia que los Tomás eran como desconfiados. Hasta no ver, no creer. Y Tomás tuvo su oportunidad también. Y también creyó, porque vieron al Jesús resucitado. Entonces aquí estamos viendo algunas características de los personajes que fueron llamados apóstoles, de aquellos que estuvieron con Jesús, que lo acompañaron, que fueron testigos de su muerte, algunos huyendo despavoridos cuando sintieron que estaban en peligro, ¿cierto? Como Pedro. Otros que tomaron fuerzas fue ya después de que Jesús resucitó, claro. Pero en ese momento fue fuerte el remesón de saber que el maestro había muerto. Pero yo les hago la pregunta: ¿alguien más llena estos requisitos para que pueda ser considerado apóstol dentro de la Escritura en lo que ustedes han leído? ¿Alguien que haya visto a Jesús resucitado? ¿Alguien que haya sido instruido por él? ¿Quién? Parece que sí hay alguien. Pero vamos a dejarlo ahí un momentito, porque ¿saben qué? En los últimos años también ha estado tomando fuerza un movimiento que le llaman neoapostólico, que ha determinado que sí hay personas que hoy se pueden llamar apóstoles. Y no solamente se llaman, sino que se autoproclaman. Y ahora hasta exigen que les llamen apóstol. Pero lejos de estar, ¿cierto?, con alguna de estas características. Lejos de poder decir que fueron testigos de la resurrección. Pero sí, es cierto, hay alguien que llena los requisitos de una forma bien particular. Porque cuando Pablo, dice la Escritura, se disponía a ir a perseguir a los cristianos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos dice que Saulo todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los seguidores de Jesús, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, razón por la cual nosotros también nos llamamos encuentro con Cristo, porque nos parece que es un nombre que identifica el cambio y la transición que todos nosotros necesitamos en la vida, de no conocer a Jesús a tener un encuentro con Él. La vida de Pablo fue transformada. Él ya tenía las cartas listas para ir a apresar, a llevar a la cárcel a todos los que se llamaban ser cristianos, y el Señor lo tomó y lo convirtió en cristiano, y de perseguidor salió a ser perseguido. Por eso es que el Señor le dice: dura cosa te es dar coces. Ese juego de palabras a veces nos complica un poco, ¿cierto? Pero los coces son los golpes, y cierto que es muy duro cuando uno tiene un aguijón, una púa o una aguja o una espina y tú empiezas a golpearla. La espina normalmente no se va a quebrar porque no eres suficientemente fuerte como para seguirte golpeando. Jesús le dijo a Pablo: tú no eres suficientemente fuerte como para golpear a mis hijos. No vas a poderlo, porque yo te voy a traer a mí para que me seas testigo. Levántate, le dijo, y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo entonces vino a formar parte de este grupo de personas que tuvieron el privilegio de estar con el Señor. Nos dice la Escritura en Gálatas, capítulo 1, por si acaso tenemos alguna duda de qué fue lo que pasó con Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, de revelarme a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Apóstoles antes que yo. ¿Ven cómo se incluyó? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, volví a Jerusalén. Cuando nosotros tomamos este texto y lo sumamos con las otras expresiones del testimonio del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él pasó 3 años siendo instruido por el Señor. ¿Y ustedes se acuerdan cuántos años estuvo Jesús con los discípulos, con los apóstoles? 3 años también. Jesús pasó con sus discípulos 3 años. Y el apóstol Pablo, antes de empezar con su ministerio, pasó 3 años con el Señor. Así que ¿dónde quedan los nuevos apóstoles? Cuando el único que podía tomar la posta fue Jesús mismo el que se la entregó. Ahora nosotros leemos el texto de Hechos capítulo 1 y nos damos cuenta que los apóstoles se preocuparon. Y qué bueno que la Escritura no oculta lo que significó para estos caballeros entender que faltaba uno, que ahora ya no estaba Judas. Ellos tomaron la iniciativa para encontrar al 12 que les faltaba, pero el Señor tenía un plan y el Señor se hizo de su 12 y se dedicó a ese 12 3 años, igual que a los otros 11. Y cuando hoy nos hablan y vienen y se nos presentan algunos como apóstoles escogidos, tenemos que empezar por dudar un poco sobre si fueron testigos de la resurrección como lo fue Pablo, si estuvieron con Cristo y fueron instruidos por Cristo, si fueron llamados por Él.
porque lamentablemente tenemos que decir que hoy ninguno de esos que se autoproclaman cumplen con el requisito. Pero funciona muy bien tener un título, ¿cierto? Y cada vez un título como mayor. Después de unos años en los que ya no era suficiente llamarse apóstol, apareció un nuevo nombre, patriarca. Y ahora hay nuevos liderazgos de patriarcas que se han levantado para dar el mensaje exclusivo de Dios. Cuidado, mis amados hermanos. Hoy tenemos canales de televisión exclusivos para transmitir mensajes, predicaciones de ministerios, de grandes y muy reconocidos ministerios, pero de personas que nosotros debemos examinarlos. Porque el apostolado cumplió su función y las características de los apóstoles estaban muy bien definidas y fueron exclusivas. Después no vino nadie más. Pasaron casi 2000 años en la historia de la humanidad y nadie habló de nuevos apóstoles. Pero, llegó el año 2000 y ahí volvieron a aparecer los apóstoles. Apocalipsis, que son los dos textos que tengo aquí que ya acabamos de leer, Apocalipsis nos dice al final ya de su libro, cuando nos está hablando de los últimos tiempos, capítulo 21, versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay? No hay que hablar de nadie más. ¿Cuántos llamó el Señor? 12. Y eso se sigue manteniendo. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, porque nos vamos a encontrar en la historia de nuestras vidas con momentos cruciales donde vamos a tener que poner a prueba también un poco nuestra fe, nuestro cimiento, nuestro fundamento. ¿Quién es el Dios que adoramos, como decíamos hoy? Y eso va a pasar en diferentes momentos, claro, cuando estemos en una gran victoria y también cuando estemos en una gran derrota. Ahí se va a saber en quién creemos, ¿cierto? Pero no hay más apóstoles, y esto está más que claro. Y lo que vamos a tener que seguir los próximos domingos analizando quiénes son los profetas, quiénes son los evangelistas, quiénes son los pastores y maestros, a ver si siguen vigentes. Pero creo yo que la palabra del Señor es suficientemente clara para decirnos que el mecanismo, por ejemplo, que nosotros encontramos utilizaron los apóstoles para la escogencia entre estos dos, entre José llamado Barsabás y Matías, fueron las suertes. Y no vuelve a aparecer en ninguna parte que esa sea realmente una forma apropiada de escoger. Si no, seguiría apareciendo como parte de un recurso, ¿cierto? Pero yo veo que los 11 que quedaron junto con los demás discípulos estaban preocupados y claramente encontraron ahí una solución para volver a ser 12. Pero el Señor tenía su propio plan, su propósito al encontrar al número 12. No cambiemos el fundamento que el Señor ha entregado. No cambiemos el plan que está definido en la Escritura. Ya nosotros lo único que tenemos es que seguirlo y obedecerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tantas advertencias, pero también
Pedimos perdón por las veces en las que también nosotros nos hemos dejado llevar por el error, por esas artimañas también organizadas y estructuradas muchas veces por Satanás para llevar a tu iglesia al error. Señor, ayúdanos a permanecer fieles y apegados a tu palabra, bajo la guía, la dirección que tú nos has dado. Y gracias porque no estamos solos, tu Espíritu Santo está con nosotros. Y tú has repartido dones y talentos en la iglesia suficientes para ver crecer a tu pueblo, a tu cuerpo. Tú sigues siendo la cabeza. Y te damos gracias, Señor, porque tú nunca faltarás. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, somos libres, verdaderamente libres, libres para alabarte, para glorificarte. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra maravillosa. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.